Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Volvemos a utilizar la pizarra porque vamos a comenzar a trabajar hoy un esquema que Lacan construye en el seminario 5, seminario que vamos a comenzar a ver hoy, que nos va a acompañar durante todo el mes de octubre seguramente, para ver allí un conjunto de clases que Lacan dedica a la formación inconsciente y en particular al chiste, que como ustedes saben es dentro de la formación inconsciente la que particularmente con ustedes este año queremos resaltar, poner el acento en el tema del chiste. Formación del inconsciente muchas veces descuidada, dejada de lado por sobre otras, y que Lacan se ocupa en este seminario de los años 50, en años 57 y 58, de revalorizar esa formación del inconsciente, haciendo una lectura minuciosa del texto del chiste de Freud, que hemos visto en los videos anteriores y que ahora vamos a ver cómo Lacan trabaja muchos de esos ejemplos y trabaja la teoría del chiste en Freud con los elementos que le aporta la lingüística estructural y en particular con su teoría del significante. Pero antes de trabajar y de ver ese conjunto de clases, son 4 clases que Lacan dedica y que nosotros vamos a trabajar con ustedes. Vamos a ver antes de ese recorrido un esquema, les decía, del cual, digamos, en este seminario 5 vamos a encontrar lo que se conoce como la célula elemental de ese grafo que Lacan va a seguir construyendo luego a lo largo de todo el seminario 6 también, y en particular va a dar su versión definitiva de este grafo en un escrito que se llama Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano. Si bien con ustedes vamos a trabajar particularmente esa célula elemental, es decir, lo que se conoce como el primer piso del grafo, y que ahora voy mostrándoles cómo Lacan lo construye paso a paso en estas primeras clases del seminario 5, para que no quede, digamos, trunca la explicación, vamos a hacer una pequeña introducción al grafo en su totalidad, teniendo en cuenta que con ustedes no vamos a ver más que el primer piso, pero para que tengan alguna idea de cómo Lacan continúa trabajando luego ese grafo, qué otros usos le da, más allá de la formación inconsciente, y sobre todo para trabajar la cuestión del deseo a lo largo del seminario 6. La primera cuestión a tener en cuenta respecto de cómo Lacan construye el grafo, y Lacan es explícito sobre esto en las primeras clases del seminario, es que Lacan parte en esta construcción de lo que ya vimos con ustedes en la instancia de la letra, tanto en el espacio de los prácticos como en el espacio de los teóricos, y que es el llamado algoritmo saussuriano. Lacan parte de este algoritmo para, a partir del algoritmo, construir esto que va a ser luego el grafo del deseo. Si ustedes recuerdan, el algoritmo se presentaba de esta manera: S mayúscula sobre S minúscula, es decir, el nivel del significante y el nivel del significado, con una primacía evidente en el algoritmo del significante por parte de Lacan, y que luego Lacan muestra a lo largo de todo el texto de la instancia de qué manera no es posible que se produzca nada a nivel del significado si no es por la relación entre significantes, y esto lo había ilustrado Lacan y lo trabajamos en los videos anteriores con el esquema de caballeros y damas, para mostrar de qué manera es la oposición, el par significante, el que produce el efecto de significado. Con lo cual, del algoritmo ya sabíamos que Lacan extiende esa barra resistente a la significación, incluso la refuerza, enfatiza esa barra, que ya no va a ser como en Saussure la barra que conecta el campo del significado con el campo del significante, sino que va a ser una barra, una barrera resistente a la significación, sobre la cual se encuentran los significantes encadenados, armando una cadena significante, y es de la relación de esos dos significantes que se va a producir el efecto de significado. Es decir, que del algoritmo saussuriano, Lacan parte de extender la barra,
Y a continuación explica en el seminario 5 cómo esta significación que se produce por la relación de significantes nunca es, dice Lacan, directa, nunca es lineal, sino que en realidad el significado es algo que se obtiene, y acá cita a Freud, de manera retroactiva. Se produce la significación por nastraglish, dice Lacan, de forma tal que no sabemos cuál es el sentido, por ejemplo, de una frase, sino hasta que hemos acabado de decirla, es decir, hasta que llegamos a un cierto punto. De esa manera, Lacan grafica ese efecto retroactivo de este modo, indicando que es en la vuelta del segundo significante respecto del primero que se va a producir esto que llamamos el significado. E insisto, Lacan rescata en ese sentido el efecto retroactivo, el efecto nastraglish, que ya se encontraba en Freud, pero que Lacan utiliza acá según la lógica del significante. Tenemos un trayecto lineal, ¿sí?, digamos de izquierda a derecha, y vamos a tener una vuelta retroactiva que va de derecha a izquierda. Y ahí ya tenemos, digamos así, el germen, la primera presentación de lo que va a ser el grafo, porque Lacan acto seguido no hace más que extender estas dos líneas, extender la línea retroactiva que había construido inicialmente, indicando con una boya el inicio del recorrido y con una flecha el final de ese recorrido, ¿sí? Y ya van viendo ustedes, si han tenido ocasión de leer las primeras clases del seminario 5, o si han visto esta presentación, este esquema en alguna otra materia, ya ven que la cosa va tomando la forma de lo que va a ser luego el grafo. Lacan explica, acá ya podemos ir borrando lo que era el algoritmo y quedarnos solamente con el esquema. Ahora vamos a ver de qué manera se mantienen, de alguna manera, el significante y el significado en relación. Pero Lacan aclara desde el comienzo que estas dos cadenas, estas dos flechas que se cruzan, ven ustedes, la primera de izquierda a derecha y la segunda de derecha a izquierda, estas dos cadenas o estas dos líneas, dice Lacan, representan ya no el campo del significante y el campo del significado, sino dos órdenes del significante. Todo lo que muestran las flechas pertenece al orden del significante. Solo que, y esta es la diferencia entre una cadena y la otra, a la cadena que va de izquierda a derecha, Lacan la llama cadena significante, es la cadena propiamente significante, la cadena que es permeable, dice Lacan en la clase, a los efectos de la metáfora y la metonimia, es decir, que si se produce alguna de las dos leyes del significante, eso va a ser sobre todo captable en este nivel, en el nivel de la cadena superior, mientras que a la otra cadena, la que va de derecha a izquierda y que la cruza a la primera en dos puntos, a esa cadena o a esa línea, Lacan la llama línea del discurso corriente o del discurso común, es decir, el uso que hacemos del significante cotidianamente, donde no se producen las formaciones del inconsciente, porque, dice Lacan, el bla bla es el plano del ronroneo del significante, del uso vacío de la palabra, donde no se producen todavía la metáfora y la metonimia. Y es por eso que dentro de este recorrido de la cadena del discurso racional, el discurso corriente, Lacan también dice la línea o la cadena que podemos grabar, que podemos registrar, ¿no?, como yo estoy haciendo ahora, ese uso del significante que puede quedar registrado en una filmación, en una grabación, corresponde al discurso corriente, es, dice Lacan, el plano también de los enunciados, ¿sí?, mientras que lo que no resulta captable en una grabación, lo que se pierde en todo registro audiovisual, es el nivel de la enunciación que Lacan va a ubicar en la línea superior, ¿sí? Es decir, que podemos asimilar
temporariamente o transitoriamente al discurso corriente con el orden de los enunciados, es decir, de las cosas efectivamente dichas, efectivamente proferidas y que quedan registradas, mientras que lo propio de la cadena significante es del orden de la enunciación, es decir, del acto de decir, que es aquello que se pierde, que no es posible de registrar. En algún momento, mucho más adelante en su enseñanza, Lacan va a plantear un aforismo, ¿no?, en el cual dice que el decir queda olvidado tras lo que se dice en lo que se escucha. Es decir, que hay algo de la enunciación que se pierde en los enunciados y que en todo caso el trabajo analítico consiste justamente en resituar el punto de la enunciación en los enunciados que quedan efectivamente proferidos por el analizante. Es decir, el análisis se centra en ese sentido en el trabajo sobre la cadena superior, tratando de encontrar cuáles son los puntos de enunciación en eso que el analizante trae como enunciado. Les decía que este recorrido de la cadena del discurso corriente, Lacan va a interponer en el medio, entre el inicio del recorrido y el cruce con la cadena significante, Lacan va a interponer un nivel, ¿sí?, que llama el nivel de la relación imaginaria, es decir, aquel eje que, recuerdan ustedes, en el lambda encontrábamos de manera cruzada con el eje simbólico. Acá lo ubica en el nivel inferior, en el nivel más bajo del grafo, y ubica dos elementos, ¿sí?, que ya vamos a ver por qué reciben esta denominación, que son beta y beta prima, ¿sí? Ese nivel que está dentro del discurso corriente, es decir, que se fijan, es un nivel que no llega a cruzarse con la cadena significante. Vamos a hacerla un poco más extensa, tal como Lacan la grafica. Ese nivel imaginario, ese nivel especular, ¿sí?, que es el nivel de la relación del yo y el otro, como la veíamos en el esquema lambda, esa relación especular, ¿sí?, sigue cumpliendo cierta función de obstáculo, porque de alguna manera, dice Lacan, la mayor parte del tiempo, cuando estamos hablando, permanecemos en ese registro, ¿sí? Es decir, nos movemos dentro de este segmento, que es el de la relación imaginaria, ¿sí?, sin llegar a tocar o a involucrar, ¿sí?, cosa que sí ocurre en la formación del inconsciente, que ocurre en el chiste, que ocurre en un sueño, en un lapsus, donde se produce efectivamente un cruce de las dos cadenas. Es decir, la mayor parte del tiempo estamos hablando, moviéndonos en el discurso corriente, en el discurso común, en el discurso racional, y eso no involucra más que la relación imaginaria, la relación especular del yo con el otro, y en algunos momentos, en algunas ocasiones, cuando se produce alguna formación del inconsciente o hay alguna intervención en el análisis, es que se involucra la cadena superior, que es la cadena propiamente significante, la cadena donde se producen la metáfora y la metonimia, ¿sí? Siguiendo esta idea, Lacan plantea que si comenzamos por la cadena del discurso racional, es decir, de derecha a izquierda, el primer punto donde las dos cadenas se cruzan y se encuentran, a ese punto Lacan lo va a designar con la letra griega alfa. Voy a ir haciéndoles acá al costado un pequeño inventario de cuáles son los términos que Lacan va ubicando allí, cuáles son los lugares. Siempre que se trata de un esquema de Lacan, como pasó cuando trabajamos tópico del imaginario y cuando trabajamos también el esquema lambda, siempre es importante ubicar cuáles son los lugares que Lacan ubica, porque no deja de ser una nueva presentación que Lacan hace de la estructura, ¿sí? El esquema de la tópica, el esquema lambda, el grafo del deseo ahora, son las diferentes maneras que Lacan encuentra de presentar la estructura, pero que cada una a su vez tiene su particularidad o cumple alguna función, ¿sí? Así como el lambda era el esquema propicio para diferenciar y relacionar lo imaginario y lo simbólico,
y el esquema que le permite a Lacan la introducción del gran otro, este esquema, este grafo, que luego se va a llamar grafo del deseo, es el esquema que le permite presentar a Lacan la estructura del chiste o la estructura en la formación del inconsciente y en particular el chiste, porque van a ver cuando lean la clase que Lacan lo construye inicialmente para explicar el chiste e incluso para explicar un chiste en particular, que es el de Famillonario. Y luego, a lo largo del seminario, se va sirviendo este esquema para trabajar otras formaciones inconscientes, pero no es un dato menor que lo haya armado específicamente para el chiste y para explicar Famillonario, ¿sí? Por ese motivo, cuando luego empecemos a ver los ejemplos que Lacan toma de Freud y los que él mismo aporta, Famillonario es, de todos los ejemplos, el paradigmático y el que mejor se puede ubicar en el grafo, y el que Lacan explícitamente ubica y da sus coordenadas, mientras que los otros ejemplos Lacan no los ubica en el grafo, da algunos lineamientos para pensarlos, pero no es tan explícito como lo es con Famillonario. Entonces tenemos un primer punto de cruce, ¿sí? Fíjense que hay un punto de tensión anterior, que es beta, pero no es un punto de cruce. El primer punto de cruce entre las dos cadenas va a recibir la letra alfa, ¿sí? La letra griega alfa. Los 4 lugares del esquema van a ver que siguen siendo, al igual que en el lambda, una estructura cuaternaria. Lacan la estructura siempre la piensa de a 4, y esto lo van a reencontrar ustedes, no con nosotros porque no llegamos hasta ese punto en el recorrido de la enseñanza, pero van a ver que es una constante en Lacan el recurrir a estructuras cuaternarias para explicar el funcionamiento, ya sea de la estructura como tal, es decir, la estructura del lenguaje, de la estructura del discurso, de la estructura del chiste, ¿sí? Veníamos de un esquema cuaternario que era el lambda, acá volvemos a tener 4 elementos que en cierto sentido son muy próximos a los 4 lugares del lambda, ahora vamos a ver en qué sentido, y después Lacan va a seguir con su esquema de los discursos, del cual vamos a ver algo en la última unidad, con también una estructura cuaternaria, e incluso el nudo Borromeo, que en principio era de 3 cuerdas, de 3 redondeles, Lacan va a agregar sobre el final de su enseñanza un 4º nudo. Con lo cual, la cuestión de lo cuaternario, de una estructura planteada en estos términos, van a ver que efectivamente es una constante en Lacan. Entonces, en principio, esa letra griega designa alfa, y dice Lacan, es el lugar también del código. Es decir, que conforme va avanzando la clase, va a reemplazar esa letra alfa primero por el código, diciendo que el código es el tesoro de los significantes. El lugar también de la batería significante, es decir, el lugar donde se encuentran todos los significantes de los cuales dispone el ser hablante. Si algún significante se pone en juego en una frase, en una enunciación, en un chiste, en un sueño, ese significante va a estar siempre en el código como lugar del tesoro de los significantes, como lugar de la batería significante. Y, dice también Lacan, van a ver que hay diferentes nombres, por eso se los voy anotando a un costado, para el mismo lugar. Es alfa, es el código, es el tesoro del significante, y es, dice Lacan finalmente, el lugar del otro con mayúscula, ¿sí? Todo eso está indicado en el primer punto de cruce del esquema, indicado en principio con la letra alfa, pero que Lacan, más adelante en la clase, va a terminar haciendo corresponder con el lugar del otro, ¿sí? Se los dejo anotado así porque es la forma en que más van a encontrar escrito ese lugar. Incluso en las versiones más avanzadas del grafo van a ver que ese lugar sigue siendo el lugar del otro, es decir, el lugar de lo simbólico por excelencia. El segundo punto de cruce, ¿sí? Si seguimos este trayecto, insisto, de derecha a izquierda, el segundo punto en el cual las cadenas se van a cruzar, Lacan lo indica con la letra gamma,
¿sí? Con este símbolo que se parece a una I griega en nuestra lengua, ¿sí? Pero que en realidad es la letra griega gamma. En ese lugar, dice Lacan, se produce el mensaje, ¿sí? Allí en gamma, después de haber pasado por el código, es decir, después de haber pasado por el tesoro del significante, si se produce algún mensaje en el sentido fuerte, no en el sentido de bla bla, del ronroneo, del discurrir cotidiano, ¿no?, entre el yo y el otro, sino que efectivamente hay un mensaje, podemos decir así, del inconsciente en juego, ese mensaje se va a producir en I o en el lugar que luego Lacan va a designar con la M mayúscula de mensaje, ¿sí? Es decir, que tenemos por ahora el lugar del gran otro, el lugar del mensaje, que son los dos puntos en que tanto la cadena del discurso corriente como la cadena significante se cruzan, y dos lugares más, pero ya abajo, insisto, en un nivel más imaginario para Lacan, vamos a encontrar a beta, lo que Lacan indica con la letra griega beta, que va a ser el lugar del yo-ye, aclara Lacan, es decir, del yo en tanto que habla, ¿sí? Es decir, ya podemos reemplazar acá beta por el yo, aclarando que es el yo-ye, es decir, el yo que habla, que produce los enunciados en cuestión, y enfrentado literalmente a este yo-ye, lo que en el esquema lambda teníamos como el pequeño otro, acá Lacan va a ubicar beta prima, es decir, fíjense que sigue manteniendo esta idea de especularidad, de cierta intercambiabilidad de lugares, porque no escribe otra letra, sino que escribe la misma letra indicándole el prima, ¿no? De la misma manera que en el esquema lambda ubicaba A y A prima, el yo y el pequeño otro, acá ubica al yo en beta y en beta prima, es decir, con la misma letra, a el objeto. Al otro con minúscula, pero el otro en tanto que objeto. E incluso un objeto al que va a calificar Lacan de metonímico. Ya vamos a tener ocasión más adelante de explicar un poco por qué ese objeto es metonímico y demás. En principio me interesa presentarles los lugares. Aquí tenemos entonces en este eje, en esta relación imaginaria, la tensión, las relaciones siempre en tensión que hay entre el yo y sus objetos, el lugar simbólico por excelencia, el lugar del otro, y el lugar del mensaje. Como ocurría también con el esquema lambda, estas líneas no son simplemente líneas, son vectores, con lo cual están indicados dentro del esquema cuáles son los movimientos, cuál es la dinámica. Es un esquema que, si bien nosotros lo ponemos en dos planos, ¿no?, lo inscribimos en un plano, lo cierto es que el esquema tiene cierto dinamismo, cierta movilidad, que evidentemente el pizarrón le quita, y que Lacan intenta de alguna manera restituir esa movilidad, indicando con flechas cuál es la dirección de cada uno de los vectores, ¿no? De esa manera ubica una flecha en esa dirección, una flecha que vuelve en esta dirección, una flecha que va hacia el objeto y una flecha que vuelve hacia el objeto, una flecha que solo va del otro al mensaje. Esto es importante porque si tenemos en cuenta lo que decíamos en el lambda, el lugar del otro, recuerdan ustedes, era el lugar del cual partían las flechas, ¿no? Acá parte una única flecha sin retorno del otro al mensaje, y acá parte una flecha del otro al yo-ye, ¿sí? La flecha de retorno del mensaje al otro no se va a producir por arriba. Recuerden que este por arriba viene de lo que veíamos antes, ¿no?, del efecto Nastralich, del efecto retroactivo que se produce cuando yo termino una frase y produzco una puntuación, ¿no? Es como si vengo produciendo una enunciación por acá, ¿no?, y en este punto se produce la retroacción, lo que Lacan va a empezar a llamar acá la sanción,
del otro, es decir, una suerte de vuelta de mi propio mensaje, ¿sí?, en forma invertida, que se produce por arriba y que da como lugar la producción del verdadero mensaje, en el sentido del mensaje inconsciente que está en juego en ese chiste, en ese sueño, en ese lapsus, etc. Y luego tenemos una flecha que va del mensaje al objeto y del objeto al mensaje y el fin del recorrido, ¿sí?, que acá indica con la letra delta y delta prima tanto al principio como al fin de este recorrido. No es demasiado importante ahora indicarles qué son estas, qué designan estas dos letras griegas, porque Lacan va a hacer un uso de eso un poco más adelante cuando ya tenga el grafo completo. Bien, esto es lo que se conoce como la célula elemental del grafo, que es efectivamente lo que Lacan llega a construye en principio para la formación inconsciente y que luego va a ir extendiendo, va haciéndole otro piso a este grafo para explicar otras cuestiones más vinculadas ya al deseo, al fantasma, a las relaciones con la pulsión, que ahora voy a presentarles cómo sigue este grafo, pero obviamente no es el tema de nuestra asignatura, por lo cual, más allá de verlo completo, vamos a tratar de quedarnos en este nivel, en lo que se conoce como el primer piso del grafo del deseo. Los pisos están indicados no por cualquier cruce, sino por el cruce de las dos cadenas, de forma tal que el grafo completo van a ver que tiene dos pisos. Un primer piso indicado en el primer cruce y un segundo piso indicado más arriba por un segundo cruce. Pero a los fines de trabajar formación inconsciente y de trabajar en particular el chiste, lo vamos a ver la próxima con Famillonario, estos cuatro elementos, estos cuatro lugares y sus relaciones, que como ven son de ida y vuelta, son bastante variables, hay flechas que van y que vienen, pero esas flechas indican un recorrido, el cual comienza, según Lacan, siempre por el otro, ¿sí? Es decir, aunque fenoménicamente, dice Lacan, aunque en apariencia las cosas comienzan en el yo, porque es el yo el que habla, supongamos el yo el que cuenta un chiste o el que cuenta un sueño, lo cierto es que todo discurso, dice Lacan, parte del otro. Esto quiere decir que no hay ningún significante, ¿sí?, que pueda utilizar el yo, del que pueda disponer el yo, que no provenga, obviamente, del otro. Si ese otro es el otro del lenguaje, es el otro simbólico, cualquier significante que hable ese yo-ye va a ser tomado del campo del otro. Con lo cual, el primer movimiento, la primera flecha, va del otro al yo, ¿sí? Luego ese yo entra en relación especular en un segundo momento con el objeto, ¿sí?, y en un tercer momento del objeto se pasa el mensaje y del otro se pasa por arriba y se encuentran finalmente las dos líneas en el mensaje. Vamos a volver sobre eso, no me quiero detener ahora en esa cuestión, pero esa temporalidad que tiene el esquema es muy importante para entender lo que Lacan llama los tres tiempos del chiste y que va a aplicar a Famillonario. Bien, hago un salto, dejo entre paréntesis esta parte del esquema que es la que vamos a trabajar a lo largo de estos 4 o 5 videos, lo que nos lleve el recorrido de las clases del seminario 5, para mostrarles simplemente cómo Lacan continúa, cómo extiende este grafo para otros usos y con otros elementos, solo para que les quede apuntado y les sirva en todo caso para cuando trabajen el grafo del deseo completo en alguna otra materia, si es que no lo están haciendo ya en algunas materias de psicoanálisis 1, psicoanálisis 2. Así que borro para hacer un poco de lugar. Van a ver que los lugares, estos 4 lugares iniciales, de alguna manera se mantienen, pero van a ir recibiendo otros nombres en función de otro uso, de otra función que el grafo del deseo va cobrando, les decía, a lo largo del seminario 6, fundamentalmente, que es donde Lacan lo construye entre el seminario 5 y el 6. El seminario 6 se llama El deseo y su interpretación, es
efectivamente un seminario dedicado al tema del deseo y cómo se interpreta el deseo, y toda una cuestión en relación al fantasma, que espero ver en alguna otra asignatura, porque es muy interesante todo el trabajo que Lacan hace alrededor del concepto de fantasía en Freud, y propone el fantasma como el sostén del deseo, es decir, un seminario, el 6, en el que Lacan presenta lo que va a ser su primera lógica del fantasma, y es en parte para explicar la relación del fantasma y el deseo que hace este otro piso que les decía, ¿no? La flecha que va de derecha a izquierda sigue estando, es decir, este bucle que se produce de derecha a izquierda sigue estando, solo que ya no va a haber solo un piso del grafo, que es el que veíamos recién, sino que va a haber dos cruces entre las dos líneas, entre la cadena significante en el primer caso y el discurso corriente, y entre el plano de la enunciación, ¿sí? Y algo que se va a modificar acá, este va a pasar a ser el plano de la enunciación y este va a pasar a ser el plano del enunciado, ¿sí? Pero sigue habiendo una estructura, si se quiere, cuaternaria, porque son 4 ahora los lugares de cruce, ¿sí? Ya no hay 2 puntos de cruce como en el primer piso, sino 4, pero fíjense que sigue de alguna manera repitiendo la idea de una estructura cuaternaria, y a su vez cada uno de estos 2 pisos, indicados por los cruces de las cadenas, van a tener un nivel entre ellos, puntos que están entre los pisos, que también van a ser 4. ¿Se entiende? Si yo cortara imaginariamente el grafo en este punto, ¿sí? Tendríamos un primer piso que va de acá hasta el primer cruce y un segundo piso que va desde la segunda relación imaginaria y el segundo cruce, ¿sí? Y dentro de cada piso, si lo aislamos para trabajar, por ejemplo, formación del inconsciente, sigue habiendo 4 lugares y en el piso superior 4 lugares. ¿Cuáles son estos lugares en el grafo del deseo ya en su presentación completa, que Lacan termina de hacer, les decía, en un escrito posterior ya al seminario 6, que se llama Subversión del sujeto y dialéctica del deseo? Va a seguir estando el lugar del otro con mayúscula en el primer punto de cruce, y en el lugar donde antes Lacan colocaba el mensaje, va a colocar una S minúscula entre paréntesis A mayúscula, a la que va a denominar significado del otro. Yo les decía antes que, habiendo partido del algoritmo saussuriano, habiendo extendido la barra y mostrando que es de la relación entre significantes que se produce el significado, de alguna manera el significado del significante seguía estando en el esquema, pero que Lacan le iba dando diferentes localizaciones. En este caso ven que el plano del significado sigue estando, ¿sí? Pero recibe su nombre verdadero, su nombre definitivo, que va a ser significado del otro, ¿sí? Indicando Lacan allí que efectivamente es el otro, ¿sí? El otro que es no alguien, sino un lugar, que es incluso el otro significante, ¿sí? De los dos significantes en relación, es el otro significante, pero este otro es con mayúscula, el que va a producir efectivamente el significado, y por lo tanto va a ser un significado del otro. Se entiende que si la significación viene de la relación significantes, los significantes se encuentran en el tesoro del significante, que es el otro, cualquier significado que se produzca retroactivamente va a ser un significado del otro. Y por ese motivo Lacan reemplaza lo que antes era el mensaje por esta inscripción, este matema, que es S minúscula, paréntesis de A mayúscula. La relación imaginaria que se encontraba debajo, ¿sí?, de este primer piso, Lacan va a inscribir ahí, perdón,
van a escribir acá una M minúscula y de este lado un I de A. Sigue siendo, si se fijan, una relación imaginaria porque está la M minúscula que indica el moi, el yo imaginario, y un I de A, que es ese I de A que trabajamos en la tópica imaginaria, es decir, que es la imagen especular del yo, con lo cual este eje sigue siendo el eje imaginario, solo que como Lacan ya no está trabajando formación inconsciente, no le interesa tanto la relación del yo-ye con el objeto metonímico, sino mostrar las relaciones especulares entre el moi y su imagen especular, razón por la cual reemplaza los términos de esta manera. Luego tenemos un segundo piso que replica el primero, eso es muy importante, que si bien son dos pisos diferentes, la estructura que se presenta en el primero de alguna manera se refleja o se repite en el piso superior, en el sentido de que en el lugar de cruce de la cadena, van a ver ustedes que en todos los casos el nivel imaginario, el nivel que está intermedio, tanto acá como acá, está indicado con letra minúscula en la mayoría de los casos, mientras que los puntos de cruce aparecen indicados con la letra mayúscula, ¿sí? En esta distinción que hacíamos ya desde la conferencia del 53 entre mayúsculas para lo simbólico, minúsculas para el imaginario, en general en Lacan. El segundo punto de cruce, Lacan va a inscribir sujeto tachado, losange de mayúscula, se los hago acá en grande por si no se ve. Ese matema designa en Lacan el matema de la pulsión, es la manera en que Lacan formalizó el concepto de pulsión en Freud. No vamos a verlo ahora, pero se los dejo apuntado para que tengan la referencia, es decir, la relación del sujeto barrado, del sujeto afectado por el significante, con la D mayúscula que en Lacan, en sus matemas, designa la demanda, ¿sí? Es pulsión para Lacan la relación que el sujeto tiene con la demanda que si ustedes siguen el esquema, se dan cuenta que es la demanda que viene del otro, ¿sí? En algún momento Lacan va a decir, mucho más adelante, a la altura del seminario 23, que la pulsión es el eco en el cuerpo de un decir, ¿no? Eso que nosotros experimentamos como pulsión, que nos viene del otro, es el eco que deja en el cuerpo el decir, es decir, el decir del otro, y que el sujeto experimenta como una demanda del otro, que va a formularse, según Lacan, como que voy, ¿sí? Esa demanda enigmática se grafica para Lacan como una pregunta que Lacan toma de una novela italiana de Cassot que se llama El diablo enamorado, donde esta demanda que nos viene del otro y que constituye nuestra pulsión se transforma en un interrogante, en una pregunta, ¿sí? Por cómo me quiere el otro, ¿sí? ¿Qué quiere el otro de mí? Y como entre el otro y la pulsión, Lacan ubica una D minúscula, ¿sí? Se dejaba acá también en grande, la D minúscula designa en Lacan el deseo, se entiende, se lee en el grafo que el deseo del otro es vivido como una demanda por el sujeto, y esa demanda se formula en los términos de qué voy, qué me quiere, es decir, una pregunta por el deseo del otro. La pregunta por el deseo del otro, por cómo me quiere el otro, cómo me desea el otro, es clave para Lacan, es el basamento de la neurosis, ya que la neurosis es la respuesta a través del fantasma a este enigma del deseo del otro. No son cuestiones que vamos a trabajar en la materia, insisto, y me disculpo por estar usando terminología que seguramente les sea un poco extraña. Insisto, no es más que una anticipación, una presentación para que no se queden con una idea de que el grafo termina acá, el grafo continúa, sirve para trabajar otras cuestiones, además de la formación inconsciente, y es mi idea dejárselas presentadas para que les sirva en otro momento, para que en Astraglish también, retroactivamente, les signifique algo.
Entonces tenemos el lugar del otro, tenemos el deseo, que se entiende que es el deseo del otro, que se presenta en la pulsión como una demanda para el sujeto de cómo me quiere, una pregunta por el deseo de ese otro, que al no tener respuesta, y eso es lo interesante del enigma del deseo del otro, que nunca se sabe qué es lo que el otro desea de mí, Lacan escribe acá una S mayúscula de significante y paréntesis de A tachado. Se los vuelvo a hacer acá en grande. Significante, perdón, acá no va paréntesis. Significante, paréntesis, atachado. Fíjense que veníamos de una inscripción, una escritura, un matema del otro no barrado. A esta altura, Lacan ya comienza a escribir al otro como barrado, es decir, como el otro también afectado por la falta, ya no es ese tesoro del significante, donde estaban todos los significantes, sino que también al otro le falta un significante, y eso es lo que Lacan escribe con este matema, que se lee como significante de la falta en el otro, o falta de un significante en el otro, ¿sí? El otro también está barrado, el otro también está en falta, y le falta al menos un significante. ¿Cuál significante? El significante que podría responder a esta pregunta por lo que yo soy para el deseo del otro. Eso es lo enigmático, eso es lo que no tiene respuesta para Lacan, y Lacan escribe esa ausencia de respuesta ante el enigma del deseo del otro como significante de la falta del otro. Y como no tiene respuesta en el plano real, Lacan ubica, siguiendo el recorrido, ¿sí?, debajo de esa ausencia de respuesta, ubica la fórmula del fantasma, sujeto losange A minúscula. ¿Qué es el fantasma en ese punto? Es la respuesta imaginaria que se da al sujeto, ¿sí? Es la respuesta que se da al sujeto a qué ha sido él como objeto para este otro, ¿sí?, que está barrado, es decir, que está en falta, pero respecto del cual no se sabe cuál es su deseo. Y al no saber cuál es el deseo del otro, el neurótico, que no soporta, dice Lacan, que el otro esté barrado, que está dispuesto a llegar hasta la muerte para que el otro no le falte, para ofrecerse él como objeto, ¿sí?, él como sujeto, ofrecerse como objeto para colmar a ese otro, ante la falta de respuesta, responde, dice Lacan, fantasmáticamente, imaginariamente, responde con su fantasma por lo que él entiende que es como objeto para el otro. Bueno, si esto no queda demasiado claro con el video, podemos charlarlo en consulta. De todos modos, son cuestiones que van a ver ustedes más adelante. Me interesa que vean cómo es la estructura completa. Lacan después ubica acá el sujeto barrado y una I mayúscula que indica el ideal del yo en los dos extremos del grafo. Van a ver que hay una cierta lógica en este recorrido, es decir, que el recorrido en este caso comienza por un sujeto barrado, por un sujeto ya afectado por el significante, ¿sí?, que pase por una relación especular entre el yo y el otro, vaya al campo del otro con mayúscula, pero un otro todavía supuesto como sin barrar, como completo, y que ese deseo del otro, formulado como demanda pulsional, se transforma en la pregunta de qué me quiere ese otro, y que ante la falta de respuesta respondamos neuróticamente o perversamente, porque también hay fantasma perverso, se responda con el fantasma a esa castración del otro, a esa falta del otro. Y eso conduce efectivamente a un significado del otro, ¿no? Del fantasma pasamos al significado del otro, un significado del otro que le dice al sujeto: el otro te desea así, el otro te quiere de esa manera. Eso se consustancializa en el yo y sostiene, dice Lacan, un ideal de un otro nuevamente sin barrar. Bien, dado el tiempo, dejamos acá. No se hagan demasiado problema por este segundo piso. Nosotros vamos a quedarnos trabajando durante varias clases en torno solamente al primer piso, con los lugares que les indiqué al principio, y vamos a ver cómo Lacan usa esos 4 lugares, esos 4 elementos y sus relaciones para explicar Famillonario en principio, pero también otros chistes
tanto metafóricos como metonímicos, que toma del libro de Freud y otros que propone él mismo. Bueno, les mando un saludo afectuoso y que anden bien.